Según esta historia, hubo un rumor que nunca necesitó gritar para cambiarlo todo. No apareció como escándalo en primera plana. No llegó con fotografías comprometedoras. No hubo confesión. No hubo pelea pública. No hubo carta abierta. Solo hubo silencio. Y en ciertos círculos, el silencio puede ser más peligroso que cualquier titular. Pedro Infante estaba en la cima. Era el rostro amable de México. La voz que sonaba en las casas. El hombre que podía cantar una pena como si fuera de todos. El artista que parecía pertenecerle al pueblo porque el pueblo lo sentía suyo. Pero la fama, según esta historia, también tenía otro lado. No solo te abre puertas. También te vigila. No solo te convierte en símbolo. También te administra. Pedro lo había aprendido poco a poco. Cada sonrisa pública tenía un peso. Cada aparición era observada. Cada amistad podía ser interpretada. Cada ausencia podía volverse mensaje. Y en un México donde el cine, la política, la prensa y las élites se cruzaban en salones privados, una mirada podía bastar para encender una historia que nadie iba a confirmar, pero que muchos podían usar. Según esta versión, todo comenzó con la llegada de una mujer extranjera, elegante, celebrada, recién coronada por el mundo de los concursos de belleza. Una joven que caminaba entre cámaras, recepciones y eventos privados como si el país entero hubiera decidido mirarla al mismo tiempo. La prensa la presentaba como símbolo de glamour. Las élites querían tenerla cerca. El poder la observaba con cuidado. No solo por su belleza. También por lo que podía representar. Porque hay mujeres a las que el poder no mira como personas, sino como imagen. Como alianza. Como pieza. Como señal de estatus. Y en ese ambiente, según esta historia, el nombre de Pedro empezó a cruzarse con el suyo. No de manera abierta. No con pruebas. No con una historia clara. Solo con comentarios. Miradas. Coincidencias. Una cercanía notada por quienes vivían de notar lo que otros fingían no ver. El primer encuentro, según esta versión, ocurrió en uno de esos eventos donde nadie habla demasiado fuerte, pero todos escuchan. Salón privado. Copas. Risas medidas. Fotógrafos lejos. Personas importantes tratando de parecer espontáneas. Pedro no fue allí buscando problemas. Ella tampoco. Pero a veces el problema no nace de lo que dos personas hacen. Nace de lo que otros necesitan interpretar. Una mirada que dura un segundo más. Una conversación breve. Una sonrisa. Un gesto de cortesía. Nada que por sí solo pruebe nada. Pero suficiente para que alguien, en una esquina del salón, decidiera empezar a contar otra historia. El rumor no dijo. Pasó esto. El rumor dijo. Algo pasa. Y eso era peor. Porque lo que se afirma puede negarse. Pero lo que se insinúa queda suspendido. Se mete en la imaginación. Se acomoda en los huecos. Se alimenta de lo que nadie puede comprobar. Pedro escuchó su nombre en una conversación que no estaba destinada a él. No alcanzó a oír todo. No hacía falta. Entendió el tono. Ese tono de advertencia elegante. Ese tono de quienes no acusan, pero dejan claro que ya están vigilando. A la joven reina de belleza, según esta historia, también empezó a cambiarle el aire alrededor. Invitaciones que llegaban con otra intención. Preguntas disfrazadas de curiosidad. Sonrisas que parecían amables, pero traían una orden escondida. Nadie le decía directamente que se alejara. Nadie le explicaba nada. Solo empezaban a moverla. A colocarla. A presentarla junto a personas convenientes.
a rodearla de una narrativa que no había escrito ella. Y Pedro entendió algo incómodo. Esa historia no iba sobre amor. Ni siquiera sobre deseo. Iba sobre control. Porque cuando el poder se siente incómodo, no pregunta qué ocurrió. Decide qué versión debe sobrevivir. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Es un gesto pequeño, pero ayuda mucho a que este canal siga contando las historias de los artistas que marcaron a México. Así más personas pueden encontrarlas, recordarlas y compartirlas. Según esta versión, Pedro fue citado a una comida privada. No fue una amenaza de película. No hubo gritos. No hubo golpes sobre la mesa. No hubo pistolas. Eso habría sido demasiado vulgar para ese mundo. Fue peor. Fue una conversación amable. Un mantel impecable. Un hombre poderoso hablando en voz baja. Palabras como responsabilidad, prudencia, imagen, momento delicado. Pedro escuchó sin interrumpir. El mensaje era claro aunque nunca se dijera completo. Usted es querido por el pueblo. Precisamente por eso debe cuidarse. Esa frase le cayó pesada. Porque sonaba a consejo, pero era advertencia. No le estaban diciendo que había hecho algo. Le estaban diciendo que no debía permitir que otros imaginaran algo. Y en ese nivel, la imaginación ajena podía costar más que una verdad. Pedro salió de aquella comida con una incomodidad difícil de explicar. No estaba acusado. Pero tampoco estaba libre. No le habían ordenado nada. Pero sabía perfectamente qué esperaban de él. Distancia. Discreción. Silencio. Mientras tanto, según esta historia, ella también fue colocada en una escena pública cuidadosamente diseñada. Un evento. Fotografías. Sonrisas. Presencias calculadas. Un hombre de apellido poderoso cerca de ella, no demasiado encima, pero tampoco demasiado lejos. Lo suficiente para que todos entendieran cuál era la narrativa correcta. Ella sonrió. ¿Cómo se sonríe cuando se sabe que la cámara no está pidiendo felicidad, sino obediencia? Y en ese momento, según esta versión, comprendió algo doloroso. Su imagen ya no le pertenecía del todo. La belleza, cuando entra en los salones del poder, puede dejar de ser virtud y convertirse en recurso. Pedro y ella no se buscaron. No se defendieron. No desmintieron. Porque defenderse, en ese mundo, podía ser interpretado como confirmación. Y sin embargo, el silencio no apagó el rumor. Lo volvió más útil. En los estudios, alguien sugirió mover fechas. En una revista, una nota desapareció antes de imprimirse. En una llamada, alguien soltó una frase breve. Esto no conviene. Nada era directo. Todo era suficiente. Pedro empezó a sentir vigilancia. No una vigilancia visible. No un hombre parado frente a su casa. No algo que pudiera denunciar. Era más sutil. Reuniones donde una mirada duraba demasiado. Conversaciones que se cortaban al entrar él. Consejos que parecían cuidados, pero sonaban a límites. La fama, que antes parecía una forma de libertad, empezó a sentirse como una vitrina. Y una vitrina no protege. Expone. Según esta historia, la joven extranjera vivía algo parecido desde otro lado. Rodeada de cortesía. De arreglos. De invitaciones donde todo parecía correcto. Pero cada detalle le recordaba que su papel ya estaba siendo escrito por otros. No importaba lo que sintiera. Importaba cómo se veía. No importaba lo que hubiera ocurrido. Importaba lo que convenía que pareciera haber ocurrido. Y esa es una de las partes más frías de esta versión. Nadie necesitaba probar nada. El rumor ya había cumplido su función.
Había alineado conductas. Había marcado territorios. Había recordado jerarquías. Había convertido a dos personas en símbolos de una tensión que quizá ni siquiera habían elegido. Antes de seguir con el momento en que el rumor se vuelve una jaula elegante para ambos, suscríbete si todavía no lo has hecho. Tu apoyo ayuda muchísimo a que podamos seguir rescatando estas historias con calma, con emoción y con respeto por nuestras grandes leyendas mexicanas. Según esta historia, Pedro empezó a medir sus pasos. No porque se sintiera culpable, sino porque entendía que cualquier gesto podía ser usado. Una coincidencia podía parecer desafío. Una llamada podía parecer confesión. Una sonrisa podía convertirse en prueba. Él, que había construido su carrera sobre una naturalidad irresistible, empezó a sentir que ser espontáneo era peligroso. Y eso era una forma de pérdida. Porque cuando uno ya no puede actuar con libertad, incluso en lo pequeño, algo se va cerrando por dentro. Ella también empezó a vivir dentro de esa cautela. Entrevistas filtradas. Preguntas ensayadas. Viajes sugeridos. Apariciones programadas. Todo amable. Todo correcto. Todo diseñado para que el rumor muriera sin que nadie tuviera que matarlo en público. Le dijeron que el tiempo calma las cosas. Pero ella entendió algo que muchos aprenden tarde. El tiempo no siempre calma. A veces solo acomoda. Y casi siempre acomoda a favor de quien tiene más poder. Hubo, según esta versión, un momento breve en que Pedro y ella coincidieron de nuevo. No fue una escena romántica. No hubo confesiones. No hubo lágrimas. Solo un saludo medido. Una mirada sostenida apenas un segundo. Y en esa mirada cabía algo extraño. No nostalgia. No promesa. Conciencia. La conciencia de que ambos habían sido arrastrados a una historia que otros estaban escribiendo. No hablaron. No hacía falta. Cualquier palabra podía devolver oxígeno a lo que el poder quería dejar sin aire. Y así, el rumor siguió avanzando no hacia un escándalo, sino hacia algo más cruel. La normalización del silencio. Pedro volvió a sus rodajes. A sus canciones. A sus compromisos. Pero algo había cambiado. Ya no miraba los salones privados igual. Ya no confiaba del todo en los consejos amables. Ya no creía que una historia necesitara ser verdadera para causar daño. La joven reina, desde su propia jaula elegante, entendió lo mismo. A veces una mujer no necesita hacer nada para ser convertida en pieza. Basta que su presencia sea útil para explicar, encubrir, equilibrar o distraer. Y cuando eso ocurre, la persona desaparece detrás del símbolo. Según esta historia, ninguno de los dos eligió convertirse en escándalo. Pero ambos tuvieron que aprender a sobrevivir a la sombra de uno. ¿Tú qué opinas? ¿Qué fue más cruel en esta historia, el rumor mismo, o la forma en que el poder lo usó para ordenar la vida de dos personas sin necesidad de decirlo claramente? Te leo en los comentarios, porque a veces lo que más controlan no es una amenaza abierta, sino una insinuación que todos entienden y nadie se atreve a nombrar. Y lo más fuerte es que, según esta versión, Pedro no tardó en descubrir que el silencio también puede tener precio. Porque cuando uno calla para sobrevivir, tarde o temprano se pregunta si ese silencio le pertenece o si alguien más se lo impuso. Según esta historia, el rumor empezó a desaparecer de la superficie, pero no de la vida de quienes lo cargaban. Esa fue la parte más extraña. Por fuera, todo parecía volver a la normalidad. Las películas seguían filmándose. Las canciones seguían sonando. Las revistas seguían publicando sonrisas. Los eventos seguían llenándose de trajes, copas y frases correctas. Pero debajo de esa calma, algo había quedado marcado. Pedro lo notó primero en los detalles.
Un contrato que tardaba más de lo normal. Un proyecto que se posponía sin razón clara. Un saludo demasiado frío. Una invitación que ya no llegaba. Nada grave por separado. Todo inquietante en conjunto. Era una presión sin huellas. Una manera de recordar que había límites invisibles. Y que alguien, en algún lugar, estaba pendiente de que no los cruzara. Pedro entendió que no lo estaban castigando de frente. Lo estaban administrando. Y eso era más difícil de enfrentar. Porque una agresión directa permite responder. Pero una presión suave obliga a dudar de todo. ¿Fue casualidad? ¿Fue decisión artística? ¿Fue política? ¿Fue advertencia? ¿Fue coincidencia? Esa duda desgasta. Mientras tanto, según esta versión, ella fue desplazada con una delicadeza parecida. No expulsada. No rechazada. Solo movida. Un viaje. Una agenda. Una nueva aparición. Una narrativa más conveniente. Una distancia presentada como oportunidad. El poder rara vez empuja cuando puede guiar con una sonrisa. Y ella empezó a comprender que el olvido también puede ser una forma de control. No se trataba de liberarla. Se trataba de archivar el episodio sin dejar bordes sueltos. Pedro comenzó a escribir más. No necesariamente canciones terminadas. Fragmentos. Pensamientos. Escenas. Frases que quizá nadie escucharía. Era su manera de conservar algo propio cuando tantas versiones ajenas querían definirlo. Según esta historia, una noche escribió sobre caminos que se cruzan sin tocarse. Sobre promesas que nadie hizo, pero que aún así parecían rotas. Sobre una historia que nunca nació del todo y, sin embargo, dejó consecuencias. Guardó esas líneas. No las grabó. No las mostró. Porque a veces lo que uno escribe no busca público. Busca respiración. Ella hizo algo parecido con cartas que nunca enviaría. Cartas sin nombres. Sin acusaciones. Sin confesiones. Solo emociones ordenadas en papel. Enojo. Cansancio. Lucidez. La sensación de haber sido usada como parte de una escena más grande. No por amor. No por deseo. Por conveniencia. Y quizá ahí está el centro de esta historia. No importaba si había pasado algo real entre Pedro y ella. Importaba que el rumor fuera útil. Útil para marcar distancia. Útil para ajustar alianzas. Útil para recordar quién podía tocar ciertos círculos y quién debía mantenerse afuera. Útil para demostrar que el poder no necesita pruebas cuando controla el ambiente. Si esta historia ya te está gustando, suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que podamos seguir contando relatos como este, historias donde nuestras leyendas no aparecen solo como ídolos, sino como personas atrapadas entre imagen pública, silencio y poder. Según esta versión, con el paso de los meses Pedro dejó de preguntarse qué había ocurrido realmente y empezó a preguntarse otra cosa. ¿Quién necesitaba que nunca se aclarara? Esa pregunta lo cambió. Porque la duda ya no apuntaba hacia él. Apuntaba hacia el sistema que lo rodeaba. Hacia las manos que movían agendas. Hacia las voces que sugerían sin ordenar. Hacia los hombres que podían convertir una insinuación en disciplina social. Hacia esa maquinaria que sabía cómo manejar reputaciones sin ensuciarse. Pedro empezó a hablar menos en ciertos espacios. Escuchaba más. Medía los silencios. Leía los gestos. Aprendió que, en algunos salones, lo importante no es lo que se dice, sino lo que todos evitan decir. Ella, desde otro lugar, aprendió una lección parecida. Su belleza había sido tratada como capital. Su presencia como mensaje. Su silencio como acuerdo.
y su vida como territorio negociable. Eso no significaba que estuviera destruida. Significaba que había perdido una inocencia. La inocencia de creer que una persona pública puede ser vista solo como persona. Según esta historia, ambos tomaron una decisión parecida sin hablarlo. No iban a convertir el rumor en centro de su vida. No iban a salir a gritar versiones. No iban a regalar explicaciones a quienes solo querían alimentar la curiosidad. No iban a permitir que una historia escrita por otros definiera todo lo que serían después. Esa decisión no fue dramática. No tuvo música de fondo. No tuvo titulares. Fue interior. Silenciosa. Pero profunda. Pedro siguió trabajando. Pero empezó a elegir con más cuidado. Ya no todo proyecto valía la pena. Ya no toda invitación merecía respuesta. Ya no toda mesa elegante significaba triunfo. Comprendió que hay puertas abiertas que te vuelven menos libre cuando las cruzas. Y que hay rechazos que, aunque duelan, te devuelven algo de ti mismo. Ella también empezó a recuperar decisiones pequeñas. ¿Dónde estar? ¿Qué aceptar? ¿Qué no explicar? ¿Qué dejar atrás? ¿Qué guardar solo para ella? Porque a veces la libertad no llega como una gran ruptura. A veces llega como la decisión de no seguir actuando en una escena que otros montaron. Antes de llegar al momento en que esta historia deja de sentirse como herida y empieza a convertirse en aprendizaje, suscríbete si todavía no lo has hecho. Este canal vive de mantener vivas estas memorias, y cada suscripción ayuda a que las historias de nuestros ídolos sigan llegando a quienes todavía necesitan escucharlas. Según esta versión, el rumor nunca desapareció del todo. Se volvió una sombra. Una referencia vaga. Una frase incompleta en conversaciones privadas. Una mirada que duraba un poco más cuando alguien mencionaba ciertos apellidos. Un silencio que sabía demasiado. Pero con el tiempo, Pedro aprendió algo importante. No todos los silencios son iguales. Hay silencios impuestos. Y hay silencios elegidos. Los primeros pesan como cadenas. Los segundos pueden ser refugio. Al principio, su silencio se sintió impuesto. Callar para no incendiar más. Callar para no darle armas a otros. Callar porque el contexto no estaba hecho para escuchar matices. Pero con el tiempo, según esta historia, Pedro transformó ese silencio en otra cosa. Ya no callaba porque lo obligaban. Callaba porque había decidido que no toda versión ajena merecía su energía. Que no toda insinuación merecía defensa. Que no todo rumor merecía el centro de su vida. Ella llegó a una conclusión parecida. No necesitaba limpiar su nombre ante quienes nunca la habían mirado completa. No necesitaba explicar cada gesto. No necesitaba entregar su historia para tranquilizar a otros. Aprendió que la explicación constante también puede ser una forma de subordinación. Y que a veces la dignidad consiste en no pedirle permiso al mundo para seguir adelante. La muerte de Pedro, tiempo después, volvió todo más doloroso dentro de esta leyenda. Porque cuando alguien muere, los rumores alrededor cambian de textura. Lo que antes era insinuación se vuelve mito. Lo que antes podía ser aclarado queda suspendido para siempre. México lloró al ídolo. Lloró al cantante. Lloró al actor. Lloró al hombre que parecía suyo. Y en medio de ese duelo, muchas historias quedaron sin cerrarse. Esta, según la versión que se cuenta, fue una de ellas. No porque necesitara una confesión, sino porque revelaba algo más grande que una posible cercanía entre dos personas. Revelaba cómo el poder administra el deseo, la imagen, la reputación y el silencio. Revelaba que hay historias que no se prohíben con una orden. Se prohíben haciendo que todos entiendan las consecuencias de contarlas. Con el tiempo, ella siguió su vida.
Pedro quedó en la memoria mexicana como leyenda. Y el rumor, cada vez más difuso, dejó de ser amenaza para convertirse en advertencia histórica. No sobre ellos. Sobre la época. Sobre los salones donde se decidía que podía decirse. Sobre las mujeres convertidas en símbolo. Sobre los artistas convertidos en propiedad pública. Sobre los silencios que la sociedad llama prudencia cuando no quiere admitir miedo. Según esta historia, Pedro y ella no fueron destruidos por el rumor. Pero sí fueron cambiados por lo que el rumor les enseñó. Que la fama no siempre te da control. Que la belleza puede volverse jaula. Que el poder no siempre golpea. A veces solo acomoda. Y que sobrevivir, en ciertos mundos, significa aprender a no perderse dentro de la versión que otros escriben sobre ti. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que hay silencios que protegen, o todo silencio impuesto termina cobrando una parte de la vida? Te leo en los comentarios, porque esta historia nos recuerda que no todo lo que no se dice está olvidado, a veces solo está esperando un tiempo donde pueda ser entendido. Y aunque nadie haya contado una versión definitiva, según esta leyenda, lo más importante no fue saber qué ocurrió entre Pedro y aquella mujer, sino entender quién necesitaba que nadie pudiera hablar de ello con libertad. El rumor prohibido no fue una historia de amor. Fue una historia de poder. Y eso la vuelve más fría. Más incómoda. Más difícil de mirar. Porque el amor, cuando existe, al menos pertenece a quienes lo sienten. Pero el poder toma incluso lo que no le pertenece. Toma una mirada. Una coincidencia. Una mujer hermosa. Un artista amado. Un apellido importante. Un salón privado. Y con esas piezas fabrica una narrativa útil. No importa si es verdadera. Importa si sirve. Esa es la lección más dura de esta versión. La verdad no siempre gobierna los rumores. A veces los gobierna la conveniencia. Y en ese mundo, Pedro Infante descubrió que ni siquiera siendo el ídolo de México estaba completamente libre. Podía llenar cines. Podía emocionar al pueblo. Podía cantar con una voz que parecía abrazar al país entero. Pero frente a ciertos poderes, seguía siendo alguien que debía cuidarse. Alguien observado. Alguien cuya vida privada podía convertirse en herramienta. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Es un gesto pequeño, pero ayuda muchísimo a que este canal siga contando las historias de los artistas que marcaron a México. Así más personas pueden encontrarlas, recordarlas y compartirlas. La joven extranjera, según esta historia, aprendió una lección igual de amarga. Que la belleza puede abrir puertas, pero también puede encerrar. Que ser admirada no siempre significa ser escuchada. Que una mujer puede estar en el centro de todas las miradas y aún así no tener control sobre su propia historia. Ella era fotografiada, celebrada, presentada, acompañada, pero pocas veces preguntada. Y cuando una persona deja de ser preguntada, empieza a convertirse en símbolo. Un símbolo elegante. Un símbolo útil. Un símbolo administrado por otros. Pedro y ella, dentro de esta leyenda, quedaron atrapados en una historia donde ninguno tenía el control completo. No porque hubieran cometido un crimen. No porque hubieran provocado una crisis. Sino porque alguien decidió que su cercanía, real o imaginada, podía alterar equilibrios que estaban por encima de ellos. Y cuando el equilibrio del poder se siente amenazado, las personas dejan de ser personas. Se vuelven piezas. Pedro era una pieza demasiado querida por el pueblo. Ella era una pieza demasiado visible para las élites. Y un apellido poderoso era una pieza demasiado delicada para permitir improvisaciones. Por eso no hizo falta escándalo. Bastó la insinuación. Bastó mover agendas. Bastó sugerir viajes.
Bastó retirar una nota. Bastó enfriar una llamada. Bastó hacer que todos entendieran sin que nadie firmara nada. Ese tipo de control es difícil de combatir porque no deja marcas evidentes. No se puede señalar una puerta cerrada y decir con certeza: fue por esto. No se puede probar una mirada. No se puede denunciar una invitación que nunca llegó. No se puede mostrar como evidencia una conversación que se detuvo justo antes de mencionar un nombre. Y sin embargo, todo eso pesa. Pesa en la forma de caminar. En la forma de hablar. En la forma de elegir. En la forma de callar. Si esta historia te está recordando que el poder muchas veces controla más con silencios que con gritos, suscríbete y quédate en esta comunidad. Aquí seguimos rescatando relatos que no solo hablan de fama, sino de memoria, cine, música, dignidad y legado mexicano. También hay una enseñanza importante sobre la imagen pública. El pueblo cree conocer a sus ídolos. Los ve en pantalla. Los escucha cantar. Los imagina sencillos, cercanos, transparentes. Pero un ídolo también vive rodeado de versiones. La versión de la prensa. La versión de los productores. La versión de los poderosos. La versión de los admiradores. La versión de los enemigos. Y en medio de todas esas versiones, el hombre real intenta respirar. Pedro, según esta historia, entendió que su vida ya no le pertenecía por completo. La gente lo amaba. Pero ese amor también lo hacía vulnerable. Cualquier rumor sobre él tenía fuerza porque su nombre ya estaba dentro de millones de casas. Y cuando un nombre se vuelve tan grande, muchos intentan usarlo. Para vender. Para protegerse. Para atacar. Para negociar. Para distraer. Para mandar mensajes. Esa es la paradoja de la fama. Te vuelve visible, pero no siempre te vuelve libre. Ella vivió la paradoja desde otro lugar. Su imagen era celebrada, pero esa celebración no significaba autonomía. A veces el aplauso puede sonar parecido a una jaula cuando todos esperan que sonrías en el lugar correcto, con la persona correcta, diciendo la frase correcta. Según esta versión, ambos aprendieron a sobrevivir sin entregarle su centro a la historia. No salieron a explicar. No convirtieron el rumor en espectáculo. No alimentaron la curiosidad de quienes solo querían una respuesta simple para una situación compleja. Y con el tiempo, ese silencio cambió de forma. Al principio fue imposición. Después fue estrategia. Finalmente fue libertad. No la libertad de decirlo todo. La libertad de no tener que decir nada para seguir viviendo. Esa diferencia es enorme. Porque hay momentos en los que hablar libera. Pero también hay momentos en los que hablar solo alimenta la maquinaria que quiere reducirte a una versión. Pedro, dentro de esta leyenda, eligió seguir creando. Seguir trabajando. Seguir cantando. Seguir siendo más grande que la insinuación. Ella eligió seguir adelante sin pedir permiso para existir más allá de la narrativa que otros habían construido. Ninguno tuvo un cierre perfecto. Pero la vida casi nunca entrega cierres perfectos. A veces entrega algo más discreto. La posibilidad de que una historia deje de gobernarte. La muerte de Pedro dejó muchas preguntas suspendidas. Como ocurre siempre que una figura tan amada se va demasiado pronto. El país lloró al ídolo. Y cuando un país llora, también inventa, recuerda, mezcla, protege y transforma. Por eso algunas historias alrededor de Pedro se volvieron leyenda. No siempre porque fueran comprobables, sino porque expresaban algo que la gente sentía verdadero. Que Pedro vivió rodeado de amor, pero también de presiones. Que fue querido por el pueblo, pero vigilado por los círculos de poder. Que su vida pública brillaba, pero su vida privada no siempre le pertenecía.
Esta historia prohibida, según se cuenta, pertenece a ese territorio. No al expediente cerrado. No a la prueba definitiva. Sino a la memoria incómoda de una época donde muchas cosas se decidían en voz baja. Y quizá por eso sigue siendo poderosa. Porque no nos pide solo preguntar si el rumor fue cierto. Nos pide preguntar algo más profundo. ¿Quién tenía poder para decidir qué podía decirse? ¿Quién ganaba con el silencio? ¿Quién perdía si la historia se aclaraba? ¿A quién protegía la versión oficial? ¿A quién dejaba sin voz? La lección final es clara. No todas las historias ocultas buscan escándalo. Algunas buscan contexto. No todas las verdades necesitan confesión. Algunas necesitan ser entendidas como síntoma de una época. Y no todo silencio significa derrota. A veces el silencio es lo único que una persona puede conservar cuando todo lo demás intenta ser administrado por otros. Pedro Infante, según esta versión, siguió siendo Pedro. No porque nunca lo tocaran las sombras, sino porque no permitió que una sombra definiera toda su luz. La joven reina siguió su camino. No porque nada le hubiera dolido, sino porque aprendió a no vivir eternamente dentro de una historia que otros construyeron con su imagen. Y tal vez esa es la victoria más silenciosa de todas. Seguir siendo uno mismo cuando el mundo intenta convertirte en herramienta. ¿Tú qué opinas? ¿Qué fue más fuerte en esta historia, el rumor que intentó controlar sus vidas, o la forma en que ambos siguieron adelante sin dejar que esa versión los definiera por completo? Te leo en los comentarios, porque tal vez todos hemos vivido alguna vez una historia que otros contaron mal, y aún así tuvimos que seguir viviendo con dignidad. Al final, según esta leyenda, la historia prohibida no terminó con una revelación. Terminó con una ausencia. La ausencia de una explicación definitiva. La ausencia de un cierre público. La ausencia de una verdad sencilla. Pero también terminó con una forma extraña de libertad. Porque cuando una historia deja de gobernar tus decisiones, aunque nunca se haya contado completa, empieza a perder poder. Y quizá eso fue lo que Pedro entendió demasiado bien. Que hay rumores que nacen para controlar. Silencios que nacen para proteger. Versiones que nacen para obedecer. Pero también hay vidas que, aún atravesadas por todo eso, encuentran manera de seguir caminando. Sin pedir permiso. Sin entregar el alma. Sin convertirse en lo que otros querían contar. Porque el poder puede fabricar una historia. Puede mover piezas. Puede imponer silencios. Puede convertir una mirada en advertencia. Pero no puede decidir para siempre el significado de una vida. Y la de Pedro Infante, con rumores o sin ellos, con silencios o sin respuestas, terminó perteneciendo a algo mucho más grande que cualquier salón privado. Terminó perteneciendo al pueblo que nunca dejó de escucharlo.